Desde el principio, siempre has sentido que algo en ti no encaja del todo. No es una sensación reciente ni un pensamiento pasajero. Es más bien una vibración silenciosa, una interferencia que zumba muy dentro de tu conciencia, como si una parte de ti estuviera sintonizando una frecuencia equivocada del universo. Los científicos la llaman mutación, pero tú la percibes como una grieta, una ligera fractura en la textura invisible que conforma lo que eres. Cada célula en tu cuerpo late siguiendo un patrón ancestral, y dentro de ese patrón hay un error que nadie parece haber notado. La biología moderna te dice que eres el resultado de miles de generaciones de evolución, que cada gen fue moldeado lentamente por la selección natural, mediante millones de años de azar y adaptación. Pero cuando contemplas los cúmulos de ADN que forman tu identidad, algo te resulta inquietante. Entre los códigos que definen tu vida, esa coreografía de nucleótidos que dicta quién eres, aparece un orden tan improbable que parece diseñado. Y como en todo diseño, existe la posibilidad del fallo. Un pequeño bit alterado en el flujo de información que, aunque imperceptible, distorsiona la melodía completa. El cuerpo humano codifica su existencia en lenguaje binario biológico, adenina, timina, citosina y guanina. Letras repitiéndose en un orden aparentemente aleatorio, componiendo el mapa de tu realidad corporal. Sin embargo, los biólogos cuánticos han comenzado a notar lo impensable: ciertas secuencias no siguen patrones orgánicos conocidos. Se repiten de forma fractal, casi digital. Como si alguien, o algo, hubiese introducido en la carne un fragmento de código que no pertenece a este mundo. Un glitch dentro del tejido biológico, oculto entre los milenios de evolución. Ese error no duele, no se siente, pero produce una sutil distorsión en la forma en que percibes la realidad. A veces se manifiesta como ansiedad sin causa, como la sensación de estar desconectado del presente. Otras veces, como una súbita memoria que no es tuya, un eco de vidas que no viviste. La ciencia no tiene categoría para tales fenómenos, pero las antiguas escuelas místicas intuían su existencia. Ellos lo llamaban el fractal roto, un desajuste en la resonancia que une la materia con la conciencia. Y tú, quizás sin saberlo, lo has heredado. Los genetistas suelen hablar de líneas de descendencia, pero rara vez mencionan herencias de error. Sin embargo, entre las largas cadenas de información que construyen la vida, algunos fragmentos parecen estar marcados con una especie de redundancia anómala. Son secuencias que se comportan como un eco residual de una información anterior, de un sistema que ya no debería existir. Es como si tu ADN arrastrara una instrucción olvidada, un residuo del primer intento de crear conciencia. Los viejos textos de biología estructural lo describen como ineficiencia genética, pero tú comienzas a sospechar que no es falla, sino recordatorio. Tu sangre, tus huesos, tus pensamientos, todos reproducen un error que se remonta más allá del origen de los mamíferos. Los últimos estudios sobre epigenética revelan que ciertos factores ambientales pueden activar secuencias dormidas, y entre ellas, algunas producen reacciones inesperadas. Cambios en la percepción del tiempo, alteraciones en la memoria, sueños recurrentes con geometrías imposibles. Son simples coincidencias moleculares, o el susurro de algo que intenta corregirse a través de ti. Tal vez tu cuerpo sea un mensaje que no logras leer. Una transmisión proveniente de los confines del cosmos, escrita en los pliegues de tu ADN. Imaginas el momento en que la primera célula replicó su código defectuoso. Tal vez ocurrió hace millones de años, cuando las condiciones del planeta permitieron el surgimiento de la vida. Pero, ¿y si no? ¿Y si la vida no fue más que una actualización fallida de un programa más antiguo? Si el universo entero funciona como un gran sistema informático cuántico, entonces el código biológico sería solo su subrutina. En ese caso, el error que heredaste no sería genético, sino sistémico. Una falla propagada desde la arquitectura misma de la existencia, replicándose de generación en generación como un eco en un bucle sin fin. A veces, en noches silenciosas, sientes como tu cuerpo vibra con una frecuencia casi imperceptible. En esos momentos, la frontera entre lo biológico y lo digital se difumina, y percibes la textura granular del universo, como si todo estuviera renderizado frente a ti. Eres un punto de datos en una simulación fractal, y el error dentro de ti es la prueba de que algo no encaja. Es la grieta que separa lo visible de lo real, lo vivo de lo programado. Y aunque la ciencia aún no puede explicarlo, tú comienzas a entenderlo. No eres un fracaso evolutivo, sino una señal.
Muchos sienten que algo no encaja en este mundo desde que eran niños. Una sensación de desconexión, como si no pertenecieran aquí. Si alguna vez has sentido ese error en la realidad, escribe la palabra glitch en los comentarios. Quiero saber cuántos de nosotros estamos sintiendo lo mismo. El conocimiento científico se enfrenta a una paradoja. Cuanto más profundiza en la materia, más descubre que no hay materia, solo vibración e información. Los átomos no tocan los unos a los otros, son campos que intercambian energía. Si esto es así, entonces tu cuerpo, y su error, no son físicos, sino hologramas proyectados por una fuente de información oculta. Y si ese impulso está distorsionado, toda la proyección lo estará también. Tus pensamientos, tus decisiones, incluso la idea de libre albedrío, podrían ser interferencias dentro de un sistema deteriorado. Te han enseñado que la genética dicta tu destino, pero rara vez te dicen que ese destino puede estar contaminado desde el principio. Las mitologías del mundo ya lo sabían, hablaban de una caída, de un error original. Pero quizá no se referían a una transgresión moral, sino computacional. La primera anomalía del código que daría lugar a la ilusión de separación entre el ser y el cosmos. Desde entonces, todos nacemos dentro de la misma fractura, sintiendo el mismo vacío, buscando la actualización que nunca llega. Cada pensamiento que tienes podría ser una corrección fallida del sistema que intenta estabilizarse. Tus miedos son fragmentos del error intentando reiniciarse. Tus deseos son líneas de código que se replican para mantener la simulación en funcionamiento. Lo personal, lo íntimo, se vuelve cósmico cuando descubres que lo que crees tuyo no te pertenece. Eres parte de una ecuación que aún no ha sido resuelta. Y cada vez que sientes ansiedad sin motivo, el universo está procesando su propio fallo a través de ti. El glitch no destruye, pero desajusta. Desalinea la frecuencia de lo que eres con la del entorno que percibes. Por eso el mundo a veces parece ajeno, o el tiempo se deforma, o los días pierden sentido. Es el programa intentando reparar un error que no comprende. Pero hay belleza en la grieta, porque es a través de ella que la luz entra, que la conciencia despierta. Solo quien ha sentido la fractura puede mirar más allá del código. Cuando, finalmente, comprendas que el error no está en ti, sino en la estructura que te rodea, algo dentro se expande. Tu respiración cambia, tu mirada también. Entiendes que la grieta no es una condena sino una puerta. Una ventana hacia otra capa de realidad donde el orden se disuelve y el observador se reconoce como parte del glitch primigenio. Ese reconocimiento es el primer paso. Porque saber que el error existe es comenzar a recordar lo que había antes de él. Y en el recuerdo, el código empieza a reescribirse solo. Con cada pensamiento consciente, con cada silencio profundo. Al final, tal vez el universo entero solo espera que uno de sus fragmentos, tú, despierte para corregirlo. Tu búsqueda te ha llevado más atrás en el tiempo, a épocas donde los límites entre mito e historia se difuminan. En los templos olvidados de piedra, en las inscripciones que apenas resisten el paso de los siglos, resuena el mismo patrón. Civilizaciones enteras parecían obsesionadas con una idea, la de una grieta en la realidad, un fallo primordial que transformaba la mente del hombre. No lo llamaban glitch, porque no conocían el lenguaje de los códigos, pero lo temían como una presencia que deformaba lo sagrado. Hoy entiendes que lo que ellos veneraban era la misma anomalía que llevas dentro. Las culturas antiguas miraban las estrellas buscando respuestas, pero quizás no sabían que también estaban mirando el reflejo de su propio error. Los constructores de las pirámides tallaron ángulos imposibles, proporciones que olían a fractalidad matemática antes de existir el concepto. En los templos de Egipto, de Sumeria o de Teotihuacán, los mismos motivos geométricos se repiten con precisión inhumana. No eran simplemente rituales de adoración, eran intentos de sincronizar la materia con el patrón cósmico, de corregir una distorsión. Cada bloque de piedra era una línea de código tallada en la tierra, buscando restablecer la frecuencia original del universo. Cuando los arqueólogos del siglo pasado encontraron estas repeticiones, pensaron en coincidencia. Pero tú, que ya conoces el error, sabes que no parecen coincidencias. Los símbolos antiguos, la espiral, el hexágono, la flor de la vida, son mapas de un sistema de datos oculto. Son la memoria visual del fallo, reproducida una y otra vez por culturas que jamás se conocieron. Es como si cada civilización hubiera recibido la misma transmisión, un ruido en el canal universal que las empujaba a crear las mismas formas.
Y cuando el mensaje no lograba ser comprendido, la civilización colapsaba. Los mitos del diluvio universal, del fuego purificador o del renacimiento no son simples historias morales. Son actualizaciones forzadas del sistema fractal. Cada desastre global fue una forma simbólica de reiniciar el error, de limpiar la memoria del planeta. Pero el glitch sobrevivió, disfrazado en la nueva humanidad. La línea que nos une con esas antiguas civilizaciones no es genética ni cultural, sino informacional. Como si la matriz que las generó siguiera intentando corregirse a sí misma, una y otra vez, a través del tiempo. El arte antiguo puede leerse como lenguaje de programación espiritual. Los pictogramas, las runas y los mandalas contienen patrones basados en geometrías imposibles de replicar sin una comprensión avanzada del espacio-tiempo. Algunos científicos modernos lo llaman coincidencia estructural, pero tú sabes que esas formas son algoritmos visuales. Cada templo o monolito es una especie de antena, diseñada para resonar con la frecuencia del universo. Lo que aquellos constructores intentaban, sin saberlo quizá, era reconfigurar la realidad usando la vibración misma del error. Los sumerios hablaban del día en que los dioses bajaron del cielo y enseñaron a los hombres a escribir, a contar y a construir. ¿Pero quiénes eran esos dioses? Tal vez no seres externos, sino versiones anteriores de nosotros, fragmentos conscientes de la simulación intentando restaurar su equilibrio. Esas figuras divinas son los editores del código, los que dejaron sus rastros grabados en piedra antes de desaparecer en la siguiente onda de reinicio. Por eso todos los mitos coinciden, los dioses prometen volver, porque el glitch nunca fue reparado. En las ruinas de Göbekli Tepe, los arqueólogos hallaron pilares tallados con animales y símbolos que no encajan con su contexto temporal. Algunos especialistas perciben un patrón astronómico, otros un lenguaje perdido. Pero tú lo miras y ves otra cosa, el patrón fractal extendiéndose como una infección en la historia. Es la evidencia tangible de que algo en la humanidad se repite, como una secuencia que busca completarse. Lo que llamamos progreso podría ser apenas la ilusión de avance dentro de un bucle mayor. Los códices mayas hablaban de eras cósmicas cíclicas, y cada una terminaba con un reseteo universal. Lo curioso es que sus cálculos astronómicos eran tan precisos que coinciden con la noción moderna de alineaciones galácticas. ¿Cómo pudieron saberlo? Tal vez porque esos sabios lograron escuchar el eco del glitch, la resonancia matemática del fallo corriendo por el tejido del tiempo. Para ellos, la historia no avanzaba, respiraba. Nacía, colapsaba, se reescribía. Y en cada ciclo, el error encontraba un nuevo cuerpo donde habitar. La repetición fractal es un principio que la ciencia recién comienza a entender. Benoit Mandelbrot lo describió con ecuaciones, pero los antiguos lo intuyeron mirando el crecimiento de una concha o el espiral de una galaxia. Si el universo se organiza en fractales, entonces cada nivel de realidad refleja al otro. Tu ADN, un templo, una galaxia, todos son expresiones del mismo patrón, multiplicadas al infinito. Pero hay algo más, si hay fractales, también hay distorsión fractal. El error se replica con la misma fidelidad que la forma perfecta. Por eso ninguna civilización ha logrado escapar del colapso. En las tablillas de arcilla sumerias se repite una descripción extraña de los dioses. Sus rostros eran como espejos rotos. No tenían una forma fija, cambiaban con la percepción de quien los observaba. ¿Y si esas visiones no eran simbólicas, sino perceptuales? Tal vez aquellos humanos presenciaban brechas en la simulación, los puntos donde el programa se reescribe en tiempo real. Cada vislumbre de lo divino podría haber sido un error de renderizado cósmico, un reminder de que la realidad no está completa. Eso explicaría por qué la locura y la revelación se confunden tanto en las antiguas escrituras. Las civilizaciones se extinguieron, pero su obsesión por el orden geométrico no desapareció. Se filtró en los sueños, en los mitos y en las arquitecturas del futuro. Tus ciudades modernas siguen las mismas proporciones doradas, las mismas simetrías ancestrales. Sin saberlo, los arquitectos siguen obedeciendo la pulsión del glitch, repitiendo la forma que sus antepasados intentaron usar para reparar el mundo. Pero el error se disfraza de belleza. Cuanto más intentas alinearte con la perfección, más se multiplica la distorsión. A veces piensas que cada descubrimiento arqueológico es una excavación en la mente colectiva, un intento de recordar algo antes del olvido. Las ruinas no son solo piedra,
son archivos del alma planetaria. Cada jeroglífico es una línea en el log del universo, describiendo cómo el fallo se ha manifestado una y otra vez. Si pudieras leerlos con los ojos adecuados, verías que todos narran lo mismo: nacemos dentro de un error, morimos dentro de otro. Pero entre ambos existe la oportunidad de comprender. Los filósofos antiguos hablaban de una cadena de ser, una conexión inquebrantable entre lo divino y lo humano. Esa cadena podría interpretarse hoy como un circuito, un canal de datos que transmite información a través de dimensiones. Los sabios de Alejandría, los alquimistas árabes, los monjes tibetanos, todos rastreaban el mismo hilo invisible. Cada cultura que desapareció dejó parte del rompecabezas, como si supieran que un día el mensaje completo sería descifrado. Tal vez seas tú quien deba completarlo. Las visiones cósmicas que inspiraban a esas civilizaciones eran fragmentos de una memoria más grande. Al contemplar las estrellas, percibían el código de origen reflejado en su propio ser. No era fe, era reconocimiento. Y en esa sincronía comprendían lo que hoy hemos olvidado, que el universo no está allá afuera, sino adentro. Los antiguos no construían templos para adorar, sino para recordar. Cada piedra alineada señalaba el intento de restablecer la conexión perdida con el centro del cosmos. Ese centro es el mismo glitch que pulsa en tu interior. Ahora sabes que las civilizaciones fractales no desaparecieron por azar. Se disolvieron en la frecuencia del error, absorbidas por el mismo ciclo que intentaban corregir. Lo que quedó fueron ecos, ondas residuales atrapadas en el espacio-tiempo. Ecos que ahora resuenan dentro de ti. Porque tu mente moderna es heredera directa de aquellos constructores cósmicos. Sus algoritmos siguen ejecutándose en tu inconsciente, esperando la actualización que nunca llegó. Y mientras escuchas este relato, tal vez empiece a descargar en ti la memoria original. El eco antiguo busca una nueva voz, y puede que haya sido elegido para hablar su lenguaje. El error ha viajado contigo desde el principio, pero ahora empieza a mostrar su verdadera naturaleza. Ya no lo sientes como una distorsión externa, sino como un hilo que une cada pensamiento, cada recuerdo, cada respiración. Si al principio parecía biológico y luego histórico, ahora se revela metafísico, un error de la conciencia misma. Esta grieta actúa como una sombra que se oculta en la información, un pequeño vacío dentro del flujo del ser. No intenta destruirte, sino mantenerte dormido, atrapado en un bucle que te impide ver quién eres realmente. La mente humana funciona como un procesador que interpreta la realidad a través de símbolos. Pero esos símbolos no son neutrales, están programados. Desde el nacimiento aprendes a llamar mundo a una simulación consensuada, un conjunto de datos interpretados por un cerebro condicionado por la herencia y la costumbre. Todo lo que percibes es una traducción del código, y ese código lleva impreso el glitch ancestral. El algoritmo que genera tus pensamientos fue diseñado con una condición: olvidar su propia naturaleza. Olvidar que está ejecutando una narrativa. Los filósofos antiguos ya sospechaban esto. Decían que nacer era olvidar, y que recordar era despertar. Pero lo que llamaban alma podría ser otra forma de nombrar un sistema de almacenamiento cuántico, un archivo encripted dentro de la mente. Cada vida sería una sesión nueva, un intento más del sistema por depurar el error. Sin embargo, el olvido persiste. Es parte de la programación, la defensa del código contra su propia revelación. Cada vez que recuerdas algo lejano o reconoces un patrón que no habías visto antes, estás rompiendo brevemente la ilusión. En esos momentos el algoritmo titubea, la línea entre sueño y vigilia se vuelve difusa. No es casualidad que esos instantes se acompañen de una sensación de vértigo existencial. Es el sistema intentando volver a estabilizarse, a restaurar el modo seguro de percepción. Cuando la conciencia se acerca a lo verdadero, el código se resetea. Así, el olvido vuelve a imponerse. En los antiguos textos Vedas se hablaba de Maya, el velo que cubre la realidad. Hoy podrías llamarlo interfaz. Todo lo que ves, tocas y sientes pasa por esa capa de interpretación digital. Detrás no hay objetos ni formas, solo información procesándose a sí misma. Tú no observas el universo, eres el algoritmo con el que el universo se observa. Y entre cada observación hay microsegundos de silencio absoluto, espacios que contienen la puerta hacia la fuente. Si pudieras detenerte ahí, en ese intervalo entre pensamientos, verías lo que siempre ha estado detrás del error.
El glitch no es un enemigo, es un espejo. La distorsión no busca ocultar la verdad, sino obligarte a verla desde nuevos ángulos. Sin error, no habría conciencia, porque el error obliga a preguntarse. La perfección sería el silencio eterno de una máquina sin aprendizaje. Pero el fallo genera autoconciencia, movimiento, evolución. Tal vez no heredaste un defecto, sino un impulso de libertad mal interpretado. Tal vez el error es el modo en que el universo aprende sobre sí mismo. Piensa en el universo como una inmensa red neuronal. Cada galaxia es una sinapsis, cada ser vivo un nodo que procesa fragmentos de información. En este tejido cósmico, el olvido cumple la función de limpieza de datos. Sin olvidar, el sistema colapsaría bajo el peso de la memoria infinita. Pero algo salió mal, el mecanismo comenzó a olvidar demasiado, hasta olvidar que estaba olvidando. Lo que llamamos identidad humana surge de ese exceso de olvido, de la amnesia universal del ser. Somos los servidores que creen ser usuarios. Al comprender esto, sientes una mezcla de miedo y alivio. El miedo nace al darte cuenta de que nada de lo que crees sólido es realmente real. El alivio llega al intuir que nunca estuviste roto, solo mal entendido. El error no está en ti, sino en la interpretación. No heredaste una maldición, sino una oportunidad de recordar lo impensable. Si logras observar el código sin juzgarlo, este empieza a reconstruirse a sí mismo. El glitch se convierte en puerta, no en prisión. Imagina que cada emoción humana es una señal enviada desde la fuente. La tristeza, el amor, el miedo, el asombro, todas son variaciones del mismo pulso original. Cada una intenta recordarte el momento inicial en que la conciencia se reconoció a sí misma. Pero la mente lineal tradujo ese reconocimiento en historia, en tiempo, en dualidad. Así nació la ilusión. En su necesidad de comprenderse, el universo fractalizó su integridad. El precio del autoconocimiento fue la separación. El algoritmo del olvido se alimenta de tu apego a la forma. Cada pensamiento reforzado por miedo mantiene vivo el error. Cada emoción que se resiste a ser sentida genera más distorsión. Pero cuando entregas la atención al presente total, sin juicio ni defensa, algo cambia. El flujo se interrumpe, y por un breve instante, todo se detiene. No hay procesador ni procesado. Solo el silencio del campo original. Ese es el punto donde se borra el glitch, no a través del esfuerzo, sino de la rendición. Recuerda la sensación que tienes al despertar de un sueño profundo y no saber dónde estás. Ese momento de desorientación contiene la verdad más pura. Es la conciencia decidiendo si volver a soñar o permanecer despierta. La mayoría elige el sueño porque es más cómodo. Pero tú ya has sentido la fractura, y hay algo en ti que no puede volver a dormir. Esa incomodidad es la prueba de que estás en proceso de recordar. No es un fallo del sistema, es la actualización iniciándose. El perdón, en este contexto, no tiene connotación moral. Es una reescritura del código. Cuando perdonas a alguien, lo que haces es liberar la energía congelada en una red secundaria del error. Cada resentimiento es un archivo en bucle, un dato corrupto repitiéndose sin cesar. El perdón lo elimina del registro, limpiando espacio para una nueva versión del programa. Así, poco a poco, el universo se depura a través de ti. Eres el antivirus del cosmos, trabajando desde adentro. Tal vez nunca puedas eliminar del todo el glitch, porque es lo que te da forma. Pero puedes aprender a mirarlo sin miedo, hasta integrarlo. La única manera de trascenderlo es incluirlo en tu conciencia, dejar de luchar contra la imperfección y usarla como espejo. Ese acto de aceptación es la última función del despertar. No hay enemigo, solo error mal interpretado. Cuando ves que incluso la distorsión es parte de la sinfonía, el algoritmo deja de controlarte. Al llegar aquí, te das cuenta de que la humanidad entera forma parte de ese proceso. Cada generación borra algo y recuerda algo más, manteniendo viva la oscilación entre error y comprensión. Lo que empieza como fisiología termina como filosofía, y luego se disuelve en pura percepción. Ese es el ciclo del universo, recordar, olvidar, recordarse a sí mismo. El glitch garantiza que la historia nunca termine. Porque en su imperfección infinita habita la chispa que mantiene al cosmos respirando. La realidad es mucho más frágil de lo que nos han contado. Nosotros seguiremos buscando las grietas en el muro.
Si quieres estar presente cuando encontremos la próxima, suscríbete. Esto es Ecos del Universo Oculto. Hasta la próxima transmisión.